poner ahí como el cronómetro, o no sé. A ver, ¿no pasarnos? Gracias. Más o menos vamos a estar como una hora más o menos. Ya está ahí, ¿sí? Bueno, bienvenidos todos de verdad a esta su reunión. Para ti, que eres nueva, ¿sí? Esto es un encuentro que estamos haciendo con la conciencia y es a manera de talleres, como cíclicamente 30 sesiones que ya hemos llevado, y pues estás cordialmente invitada todos los martes a las 6 de la tarde. Nos encontramos, básicamente es desvirtuar muchas cosas que nos acontecen, como el sufrimiento, como la culpa, como todos esos defectos que a veces las vemos como verdaderos, pero comenzamos a mirar y se van desvaneciendo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar del cerebro adictivo, ¿sí? O del cerebro consciente, más bien. Bueno, si realmente bueno, lo voy a pintar a este lado para poder escribir al otro lado. Entonces, gran parte de nuestra felicidad depende de cómo estamos manejando nuestro cerebro y de qué potencial le estamos dando como a nuestra vida a nivel de cerebro, ¿sí? Y ya voy a explicar por qué vamos a hablar como de esto. Entonces, personas felices les han hecho escáner en la cabeza y se ven iluminadas como varias áreas del cerebro, ¿sí? La frontal, la occipital, la anterior, bueno, todas las partes del cerebro se ven iluminadas. Personas con dependencias solamente se ve activado, eso se llama, esos son como los centros de placer, ¿sí? Y entonces nosotros estamos perdiendo gran parte de nuestro cerebro y por eso no somos felices, ¿sí? Salir de estos centros de placer al resto se llama plasticidad. Ya vamos a mirar por qué nos volvemos dependientes y vamos a mirar cómo trascender como a otro estado a partir de nuestro cerebro, ¿sí? Bien. Entonces, ¿recuerdan la primera dependencia por allá? Como que, no sé, dependemos a veces de las cosas. Vamos a anotar por acá nuestras dependencias. A veces dependemos de las cosas, las dependencias de las personas. Las dependencias las asemejan más o menos como cuando la abeja llega a una flor, ¿sí? Y entonces ve allá el néctar muy atractivo, ¿sí? La abeja está acá, ve el néctar muy atractivo, se baja a tomar un poquito. Generalmente la abeja se unta una alita, después trata de salir y queda pegada ahí con la pata, la otra ala, y ahí queda, ¿sí? Entonces lo atractivo y nos va, ¿sí? ¿Conocen? ¿Sí? Vemos nuestra vida y pues todas las dependencias comenzaron con algo atractivo, ¿sí? O sea, las dependencias en algún momento nos llamaron tanto la atención que caímos en, ¿sí? Inclusive el chico Marlboro creo que murió de cáncer, Sí. ¿sí? Sí. Pero yo cuando veía esa imagen, esa propaganda que es un poquito antigua, ¿sí? Yo decía, ¿cuándo seré yo un chico Marlboro? Sí, yo se veía allá en el caballo, y pues hombre del mundo y una cantidad de cosas, y el aspecto del tipo y todo era bien chévere, como yo quiero ser así, ¿sí? Bien. También hay dependencias químicas, ¿sí? Hay dependencias a sustancias, hay dependencias. El tabaco es una de las sustancias más dependientes que hay, ¿sí? Bien, pero hay otras dependencias, ¿sí? Hay dependencias al celular, bueno, no necesariamente al celular porque sea el celular, sino por todo lo que eso trae detrás,
¿sí? Porque ahí recibimos mensajes, recibimos una cantidad de cosas, ¿sí? Hay dependencias a las parejas, ¿sí? También. Lo hago así porque a veces como que queremos llenar nuestros vacíos con otra persona, ¿sí? Hay dependencias a ayudar a los demás. Y ya vamos a mirar esto. Entonces, muchas de esas dependencias, valga la redundancia, dependen de unas carencias que yo tenga, ¿sí? La mayoría de dependencias llegan porque tenemos carencias, ¿sí? Entonces, si nos volvemos dependientes, alguna de estas cosas depende de las carencias que tengamos. Bien. En el caso de las sustancias químicas, pues esto llega acá. Entonces ustedes vieron de pronto la película Transporting, que dice que le preguntan ahí que cómo es como lo que se siente con la heroína, y el tipo dice que imagínese un cargo, multiplíquelo por 100 y eso es lo que se siente, ¿sí? Entonces las personas llegan, caen y se involucran tanto con la dependencia, ¿sí? En el caso de una sustancia química, cualquiera, esto llega al torrente sanguíneo y acá en el torrente sanguíneo se transforma en un neurotransmisor. O sea, la sustancia química llega y se sintetiza y llega directamente a nuestro cerebro. Y vamos a borrar eso. Y hasta ahí, pues no hay tanto problema, ¿sí? Pero el problema es lo que comienza a acontecer en nuestro cerebro una vez entremos en contacto con cualquier dependencia. Yo recuerdo que como a los 10 años dejaron un cenicero en la casa con varios cigarrillos ahí como medio acabados, ¿sí? Y yo entonces comencé, y eso al principio uno tose y bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Y como a los 30 ya me fumaba como 2 cajetillas diarias, ¿sí? Ya llevo sin fumar 15 años, pero ¿cómo de la tos a fumarse 2 cajetillas? ¿Cómo se da eso? ¿Sí? ¿Cómo de esas cosquillitas ricas en el estómago de un acercamiento con una pareja, cómo se convierte en una dependencia tan difícil? ¿Sí? Me llamó una persona casi llorando, me decía, pero ¿por qué la gente es así? ¿Mm? O sea, es prácticamente una dependencia de los demás. Bien. Entonces, eso se convierte en un neurotransmisor y voy a hacer como si fuera las veces de una llave, ¿sí? O sea, una llave que entra en nuestros cerebros y los científicos entonces descubrieron que así como hay sustancias externas que entran a nuestro cerebro o situaciones externas, ¿sí? Entonces, así como hay situaciones, sustancias, cosas externas que se transforman en llaves, ya vamos a mirar no solamente los químicos, y no solamente sustancias muy adictivas, sino comenzamos a ser dependientes de otras cosas, ¿sí? Entonces encontraron que había también receptores. Entonces, si hay un neurotransmisor que es como una llave y hay un receptor, pues hace clic y nos encanta, ¿sí? O sea, yo me acuerdo que, voy a contarles un poquito de mí, pero yo me acuerdo como a los 4 años, yo me fui para una finca vecina, ¿sí? Y allá me dieron como una tutumadita de guarapo, ¿sí? Y entonces, yo tenía como 4 años, entonces yo me tomé eso y sentí como un estado muy rico para mi edad, ¿sí? Pero un niño normal que no tiene estos receptores tose, vomita, se intoxica y no vuelve por allá, ¿sí? Yo tal vez ya tenía el candadito y entonces esto hizo clic y al otro día volví otra vez donde el vecino, ¿sí? Y frecuentaba al vecino, pues nadie sabía, yo de 4, 5 años, 6 años frecuentaba al vecino, pero nadie sabía. Bien. Entonces,
esta llave viene y hace clic allá en el cerebro y hasta ahí no hay problema porque esta llave satisface como algo que estamos solicitando interiormente. La dificultad es cuando este receptor crea un receptor falso que se llama tetrahidroisoquinolina. Este receptor, que le vamos a decir TIC por facilidad en la comunicación ahí, entonces va creando receptores falsos de esa sustancia. Por eso nosotros no nos intoxicamos, sino que comenzamos a generar más dependencias de la misma sustancia. ¿Sí? Las mujeres, cuando van a tener bebés, si no pueden dar a luz, les aplican una sustancia que se llama oxitocina. ¿Qué es? Eso es el famoso pitocin, ¿sí? Y el pitocin es una sustancia para que la persona colabore con el trabajo de parto, ¿sí? Bien. Ayudar a los demás está demostrado que genera como oxitocina en el cerebro, ¿sí? Y entonces comienzan a generarse receptores falsos de cualquier sustancia o de cualquier estado, ¿sí? Entonces buscamos estados como la felicidad, ¿sí? Queremos estar en ese estado o queremos que nos pasen cosas buenas. Vamos a tratar de no confundirnos, pero entonces ante ciertas cosas, digamos que pasa algo que me gusta y hay una sustancia química en mi cerebro que me está retroalimentando, me está diciendo, uy, qué rico, quiero más de eso. Por ejemplo, en el caso de las personas que juegan, ¿sí? Como los jugadores compulsivos, ellos no están consumiendo ninguna sustancia externa, pero su cerebro sí se está retroalimentando con químicos que manda el torrente sanguíneo allá al cerebro. Entonces, al jugar, pues genero adrenalina, genero una cantidad de químicos, ¿sí? Que a pesar de que no los consuma mi cerebro, los produce, ¿sí? Bien, entonces, más o menos para explicar esto, supongamos que Juan Pablo Montoya ya se jubila y eso y se viene para acá, para Bogotá, por la calle un sábado, mediodía, trancón. Lo más probable es que vaya a haber irritabilidad, depresión y una cantidad de cosas, ¿sí? Porque mi cerebro no está capacitado para producir eso que consume de afuera, ¿sí? La velocidad me genera adrenalina y estar en un trancón pues me irrito, me incomodo, ¿sí? Una cantidad de cosas. Bueno. Entonces cada vez que yo consumo se van generando más receptores falsos de cualquier sustancia, ¿sí? Conozco personas que se tomaron un trago una vez en la vida y se intoxicaron y no volvieron a tomar, ¿sí? ¿Sí conocen personas así? Sí. Y también hay personas que una vez consumieron algo, no pudieron parar, ¿sí? Bien. Entonces, a más candados, más obsesión. Más dependencia. ¿Sí? Y ahí se comienza a presentar otro fenómeno, y es que una vez inicio no puedo parar, entonces se llama compulsión. Entonces cuando se une la compulsión con la obsesión, inicio y no puedo parar, ¿sí? Pero no solo somos dependientes a sustancias químicas, a personas, a otras cosas, sino también somos dependientes a los que nos producen ciertas situaciones. Por ejemplo, hay personas que son dependientes a quejarse, ¿sí? Porque la queja les hace sentir ciertas cosas en el cerebro, ¿cierto? Nos volvemos dependientes a los celos, dependientes
a ciertas emociones. ¿Sí? Es como si en mi cerebro, digamos que si esto fuera una neurona y esta otra neurona, es como si se comunicaran de la misma manera todos los días, ¿sí? Entonces por eso una persona que se queja constantemente es muy complicado que agradezca, ¿sí? Es como que viniera una tercera neurona, pero estas se comunican todo el tiempo, eso se llama sinapsis. Y es un milagro que esta neurona haga una comunicación con otra, ¿sí? O sea, vemos personas que se quejan y de pronto, bueno, voy a comenzar a ser agradecido, ¿sí? Y entonces comenzamos a generar ciertos cambios, ¿sí? Ciertos cambios que mi cerebro todavía no está acostumbrado, ¿sí? Acostumbrado. Entonces, comenzamos a depender, hay una dependencia tenaz, es a caer bien. ¿Sí la conocen? Sí. Entonces, esta dependencia, cada vez que nos tocan el hombro, ¿sí? Les dice, ay, ¿cómo lo has hecho de bien? Entonces comienza a generar sustancias químicas en mi cabeza, ¿sí? ¿Sabían ustedes, y en función de eso, si no somos conscientes realmente de lo que estamos haciendo, podemos caer en una dependencia pensando que estamos haciendo algo bueno? ¿Sí? O O sea que probablemente Teresa Calcuta era dependiente de las ruinas. ¿Podría ser? puede ser que lo haya hecho por conciencia, ¿sí? por un acto de servicio, pero si es por sentirme bien, sí es una dependencia, ¿sí? A pesar de que el servicio, claro, me llena, pero tengo que hacerlo más por el acto del servicio, no por el acto de llenarme, ¿sí? Porque muchas veces esto comienza a confundirse, ¿sí? Entonces, en alguna oportunidad, yo iba con Adriana, ¿sí? Que es la pareja que me acompaña. Entonces yo iba con Adriana y íbamos por la calle, eso ya lo he contado varias veces, pero entonces íbamos por la calle, había unos niños ahí, ¿sí? Y entonces ella compró una patilla y la repartió a los niños y seguimos caminando, ¿sí? Entonces llegamos a la casa de la suegra. Entonces yo dije, ahorita que lleguemos a la casa de la suegra, va a sacar el cuento, va a sacar el cuento de que ella vio unos niños y que le dio una patilla. Y nos sentamos y hablamos y ella no dijo nada. Y yo dije, raro. La siguiente semana fuimos a una reunión así como esta. Entonces yo dije, ahí cuando estemos conversando todos, va a decir que ella le dio otra patilla a los niños y que ella hace servicio. Y no contó nada, ¿sí? Y entonces yo dije, ay, vea, raro. En ese momento, si yo lo hubiera hecho, tal vez me saco una selfie de ahí para el Facebook, acá dando de comer a la persona y generando, y el servicio lo volvemos una forma de sentirnos bien, ¿sí? Y ahí nos podemos perder, ¿sí? Pero no puede también sentirse bien sin publicarlo. También puede pasar eso. Sí. Y ya vamos a mirar cómo un cerebro del ser adictivo se puede volver un cerebro consciente. Ya vamos a mirar, ¿sí? Por ejemplo, a mí me aterran las culebras, digamos. ¿Sí? Las culebras me aterran, no las puedo ni ver. Pero si a mí me dicen, ¿por qué no te pones una culebra y yo te voy a tomar una foto para que cambies la foto de perfil de Facebook? Probablemente yo me arriesgue a ponerme la culebra, ¿sí? Pero si no hubiera el refuerzo social, ni me atrevo a mirarlo, ¿sí? Entonces muchas personas se mueven por refuerzo social. Bueno, hay muchas dependencias que probablemente estemos ahí, ¿sí? O probablemente no. Bien. Entonces, esto comienza a generar cambios químicos, cambios emocionales, cambios químicos, que comenzamos a depender. Por ejemplo, yo le mando un mensaje a alguien y si no me lo responde, puede que yo caiga en una dependencia de, oye, pero lo dejaste listo, ¿qué pasa? Yo en alguna oportunidad en el consultorio llegaba mucha gente y
el motivo de consulta era me dejó en visto. Me tocó averiguar qué era eso porque yo en esa época no sabía. Yo decía, me dejó en visto, o sea, leyó el mensaje y no me contestó. ¿Sí? Y eso era un motivo de consulta y duré como 6 meses y ese era el motivo de consulta. Entonces, comenzamos a ser dependientes del orden. ¿Sí? Cualquier cosa externa que nos haga sentir bien puede convertirse en una dependencia. ¿Sí? Cualquier cosa externa que nos haga sentir bien termina siendo una dependencia, porque si no está la cosa externa, yo no estoy bien. Y si está la cosa externa, yo estoy bien. Y ahí, pues es dependiente. ¿Sí? O sea que termina siendo un bienestar condicionado, porque tiene una condición. ¿Sí? Si tú haces tal y tal cosa, yo estoy bien. Si no la haces, yo estoy mal. A veces pasa, normalmente las personas cuando van a consulta dicen, bueno, ¿y cuál es tu problema? No, es que mi esposo es que nada así, y no sé, y estamos así. Bueno, pase la esposa. ¿Cuál es tu problema? No, es que mis hijos, ¿sí? Y mi esposo tal. Bueno, y si pasa el esposo, no, es que mi esposa tal cosa, y el vecino, tal. Normalmente le cuesta uno trabajo decir, no, pues que yo tengo un problema. Tengo un problema de dependencia desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y necesito salir de ahí. ¿Sí? Normalmente no lo hacemos así y nos tienen que recordar, oye, habla de ti. A mí una vez algún terapeuta me dijo, no sé cómo era que yo hablaba, pero entonces me decía, habla de ti. Y yo no, es que mi novia y los demás, y Transmilenio, y eso me decía, no, habla de ti. Pero es una dificultad hablar de mí, porque caemos en la dependencia. Bien. Entonces, una vez inicio mi dependencia, como hay tantos factores, no puedo parar. Por ejemplo, una persona celosa inicia todos estos celos y todo eso. ¿Qué hace una persona celosa? Controla. O una persona con miedo, no necesariamente celosa. Una persona con miedo controla. ¿Sí? ¿Conocemos el control? Entonces, puedo revisar, esculcar, observar, indagar, oler, bueno, una cantidad de cosas para controlar, ¿cierto? Entonces, digamos que controlo, no sé, reviso un celular. Reviso un celular, no encuentro nada, entonces al no encontrar nada, mi cerebro se retroalimenta y siento placer. Y siento placer de mi control. O se vuelve más obsesivo y dice, no hay nada por qué borrar las cosas. O no hay nada. Sí. Sí, eso es un plan que están Exacto. haciendo. Y borrar más todo. compulsivo. Sí. ¿Cómo sabes de eso? Entonces, no importa el grado de control, pero el cerebro recibe pequeñas sensaciones como de placer al no descubrir nada o al encontrar algo. Entonces comenzamos a sentir placer porque controlamos y no pasa nada, o porque hacemos y suceden las cosas. ¿Sí? Comenzamos a sentir pequeños placeres. Bien. Esto hace que la persona continuamente esté pensando en la llave. Yo no sé cuál es tu llave, pero en la llave que, digamos que hay muchas llaves. ¿Sí? Por ejemplo, la dependencia de los demás está relacionada con la oxitocina. La dependencia del alcohol está relacionada con la noradrenalina. Al tabaco está relacionada con la nicotina. ¿Sí? Esa está la cafeína. Está la cafeína, está la dopamina, está el GABA, están una cantidad de neurotransmisores que los encontramos afuera. ¿Sí? O sea, los encontramos a la vuelta de la esquina. ¿Sí? O sea, ¿qué nos hace sentir bien? Muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas. Comprar, controlar,
ayudar, bueno, muchas cosas, ¿sí? A veces, supongamos que terminamos con una pareja, lo que más nos duele es que no vamos a sentir las sensaciones que sentíamos cuando estábamos con la pareja. O sea que lo que más me duele es la ausencia de sensaciones placenteras para mí. O sea, a mí realmente sabes el otro ni me importa, sino que no tengo llaves. ¿Sí? No tengo llaves para mi cerebro y necesito llaves. Por eso a veces buscamos una pareja rápido. ¿Sí? O buscamos otra forma de conseguir llaves que me generen estabilidad. Bien, entonces esto es externo y el cerebro las consume. O sea, el mayor consumidor de sustancias psicoactivas es nuestro cerebro. Es el mayor consumidor de sustancias psicoactivas. Alguna vez pregunté, bueno, ¿y cuál es el mayor consumidor de sustancias? Entonces me dijeron, no, México, Estados Unidos, Colombia, no, el cerebro. Más cerquita, el cerebro. ¿Sí? Una vez que yo tengo tantos receptores, no puedo parar. ¿Sí? Y entonces puede llegar cualquier persona y comenzamos a depender. ¿Sí? Ay, me llamó, me escribió y no sé qué, y volvemos y caemos otra vez en el mismo engaño de la dependencia externa. ¿Sí? Bien. Y una vez que iniciamos no podemos parar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como eso no nos produce estabilidad emocional, sino que más bien es como sube y baja. ¿Sí? Llega un momento en que tenemos que cortar con algunas de nuestras dependencias. ¿Sí? Llega un momento en que tenemos que cortar. ¿Sí? Y las personas cortan porque la vida les colabora o porque pasa algo, a veces no por decisión propia. ¿Sí? Generalmente porque tocan fondo. ¿Sí? Generalmente porque tocan fondo. Y entonces ya lo que antes te funcionaba, ya llega un momento en que no funciona y te hace sentir es sufrimiento. ¿Sí? Entonces tenemos que pararlo. ¿Sí? Tenemos que parar cualquier dependencia. ¿Sí? Entonces, si tienes una dependencia, para. ¿Sí? Para. En África los monos los cogen con dulce de banano. ¿Sí? Entonces hacen como una trampa, tiene un circulito así donde el mono apenas le cabe la mano, coge la bola de banano y cuando va a sacar no le cabe. ¿Sí? Y viene el humano y no lo amarra ni nada, y viene el humano y el mono mira al humano y trata de sacar y no la saca. ¿Sí? Pues uno diría, ¿cierto? Uno diría, pues suelta el dulce. ¿Sí? Pero el mono no puede. El humano tampoco. Uno dice, pues suelta el dulce. No podemos soltar el dulce porque nos tiene atrapados. ¿Sí? Y entonces cogen al monito y lo llevan allá y lo sacrifican, no sé, porque es que tiene un problema con el cultivo de banano, y entonces el mico termina siendo una plaga. ¿Sí? Entonces cogen el mico y lo cogen así de fácil. Y uno dice, pero el mico podría soltarse. ¿Sí? No nos podemos soltar. Y los micos no tienen programas de autoayuda tampoco, ni ven los libros para estudiar, ni tienen círculo de grupos. No pueden. El club de la pelea. El club de la pelea. ¿Sí? No hay. Entonces, paras la dependencia. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Lo primero que va a pasar es que todos tus candados te van a pedir llaves. Entonces vamos a sentir síndrome de abstinencia. ¿Sí? Yo he hablado con personas que tenían pareja y decían, pues que yo no puedo pasar por esa calle y no puedo ir a ese centro comercial. No, y esos zapatos me los regaló él. Y él se paraba en la ventana de esa forma y les tocaba hasta trastearse, yo no sé, coger otras rutas o algo así porque no pueden. ¿Sí? Y entiendo.
Entiendo, va a llegar un momento en que no dependamos tanto. Y lo primero que va a pasar es que va a haber un síndrome. Hasta ahí es como la parte fea del cuento, ¿sí? Porque no hay salida. ¿Qué hacen con los de heroína? Es que según entiendo el síndrome es tan fuerte que los mata. Ese sí los mata. Son Sí, los de tiene que heroína. dar un paliativo como regulado, Ah, que pero sería sí, como metadona y después de la metadona viene... pero sí, Sí, tiene una sí. forma de... Sí, hay formas. Pero tiene que pasar de una dependencia a una más suave y Y regular. así. Pero bueno, el retorno. Bien. Pero hay dependencias no tóxicas Igual de... iguales. Sí. Iguales, ¿sí? Hay una propaganda de una persona que dejó el celular en la casa y sale y se ve como desnudo y entonces coge el transporte y llega a la casa y coge el celular y le aparece la ropa, ¿sí? Entonces, intentemos coger una dependencia y no hacerla un día a ver qué pasa. ¿Sí? Los dependientes al celular, los dependientes al control, ¿sí? Al orden, a que es que las cosas deben ser como yo quiero, ¿sí? A las parejas, bueno, una cantidad de cosas. Bien. Pues lo primero que nos encontramos es un síndrome de abstinencia, ¿sí? O sea, porque no tenemos la dependencia. parejas. Y la dependencia me hace sentir, bueno, inicialmente toda dependencia me hacía sentir bien. Cuando había un solo candado, ¿sí? Yo me sentía bien o sentía bienestar. Cuando había un candado sentía bienestar. Mira, cualquier dependencia que tengas inicialmente fue placentero. Bien. Ahora, este bienestar se volvió dependencia porque ya no disfrutabas sino era una necesidad. Cualquier cosa que necesites no puedes disfrutar. Cualquier cosa que necesitamos no podemos disfrutar. Si yo creo que necesito a mi pareja, no lo puedo disfrutar. Si creo que necesito estatus, poder, prestigio, cantidad de cosas, no lo puedo disfrutar porque lo necesito. Bien. Cuando había un solo candado no era una necesidad. ¿Sí? Se volvió dependencia era cuando había muchos candados. O sea que había muchos candados pidiendo llaves. Los días más depresivos son los domingos y en la tarde. ¿Sí? Para las personas dependientes. ¿Sí? Porque en la tarde, un domingo, uno abre la ventana y no hay nada, está todo cerrado. Y mira para el otro lado y todo está cerrado. Y entonces el cerebro inmediatamente dice, no hay llaves, ¿dónde compro llaves? Y suena un rayo de esos, no, mejor dicho, me duele el alma ya, ¿sí? Porque el cerebro reconoce eso como, no hay llaves, no hay, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Sí? O digamos una persona controladora que lo deje solo, ¿sí? O sea, no, pero no se vayan, ¿sí? O una persona que pelee, que no encuentre eco. Bueno, hay personas que se quejan y llega el momento que van quedando como solos. Ah, ya llegó esa persona que se queja mucho y va quedando como solo. Y precisamente ella se queja porque en algún momento, eso fue placentero porque le hacían, había mucha gente alrededor y sí, la problemática del país está tenaz y no sé qué, y es difícil, no sé qué, pero comenzó a quedarse sola, bajo como la... ¿sí? O sea, lo que fue placentero ya no es placentero. Me quedé pensando en eso. ¿Sí? Entonces supongamos que los dos tenemos la tendencia de quejarnos. Y entonces salimos a trotar todos los días a un parque y nos quejamos. ¿Sí? No, es que la economía está por el suelo. No sé. Pero entonces resulta que tú haces un taller o yo no sé, o algo, lees en algún lado que no hay que quejarse sino hay que ser agradecido. Y entonces yo comienzo a quejarme y entonces tú me dices, no, pero mira, no hablemos de eso. Damos 2 vuelticas y mi cerebro inmediatamente dice, no, cambió.
ya no me llama la atención tanto, voy a trotar solo más bien o voy a buscarme otra persona y trato como de evitarme, ¿sí? Porque no me retroalimentas. Ah, pero porque sí siento placer todavía. Fijarme Sí, todavía pero- se siente placer. Lo que pasa es que ya. Sí, pero si me lo escuchan otros, más. Bien. Entonces, bueno, esto es como la parte incómoda de la historia, pero si el cerebro las consume, debe ser que el cerebro las produce. ¿Sí? Si tenemos receptores de cierta sustancia, es porque el cerebro también las produce. Entonces, hay una fábrica de llaves que se llama la hipófisis. Y esta es la encargada de generar todas las llaves que necesitamos. Por eso que un niño, un bebé recién nacido, ¿sí? A veces se ríe y a veces siente placer de sí mismo porque químicamente está regulado ya. Bien. Entonces, pero esa fábrica, imagínense nosotros comprando en el exterior durante cuántos años, ¿sí? Trayendo papa ya de Chile, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de todo lado. ¿Qué pasa con las fábricas de acá? Pues se quiebra. La cierran. Y dicen, no, pues ya no producimos papa porque usted la importa. ¿Sí? Y la hipófisis de nosotros se vuelve como perezosa. ¿Sí? Se vuelve perezosa para producir lo que necesitamos. Entonces, una vez hay esta abstención, si nos abstenemos de esto demora un poco, pero comienza a restablecerse. No hay una fábrica que comienzan a llamar otra vez a todos los trabajadores y vengan, miren, que ya no vamos a importar, sino que vamos a producir nuestros propios químicos y comienza a restablecerse nuestra fábrica. Esta fábrica es la encargada de generar estabilidad emocional en cuanto a los neurotransmisores y comenzamos a sentirnos bien cuando soltamos. Hay algunas personas que dicen que hay que soltar las riendas, otras personas dicen, bueno, ¿cómo salimos de las dependencias? Como soltando eso. ¿Sí? Al principio es incómodo, pero una vez esto se restablece, esto comienza a producir las mismas sustancias que necesitamos, pero de una manera más sana. Por eso podemos ver personas dependientes que llegaron a un punto en que podían estar consigo mismas. ¿Sí? Es más, toda esta angustia comienza a generar químicos también en el cuerpo. A eso se llama como el cortisol. Es una sustancia que genera ansiedad y quema inclusive el cuerpo. ¿Sí? Sí. Y el cortisol es sano. Está. Sí es sano porque uno tiene que tener ciertos niveles de ansiedad. Ah, bueno, sí. Digamos que Para estar preparado. el hombre antiguo se estaba comiendo un banano y si no hubiera cortisol, pues viene el tigre, no sé, y se lo come. No existiría. ¿Sí? Entonces hay cierta ansiedad como natural que es necesaria. ¿Sí? Pero digamos que un torero siente ansiedad cuando sale al ruedo y entonces ve el toro y siente ansiedad y eso es lo que hace que el toro no lo cornee. ¿Sí? Pero si ese mismo torero va llegando a la casa y pone el ascensor y siente que le va a salir un toro por el ascensor, ya tiene un problema. ¿Sí? Tiene un problema de cortisol ahí que le está retroalimentando. Entonces lo que sentimos es lo que pensamos y lo que pensamos lo transmitimos acá, lo que sentimos. Y eso es una dependencia también a sentirnos mal. Entonces a mí me han llamado personas que me dicen, Jaime, es que a veces es como tan tranquilo, en mi vida no volvió a pasar nada raro. Entonces uno dice, no, es que así debe ser. ¿Sí? Así es tranquilo, la vida es tranquila. ¿Sí? Inclusive si me acostumbro tanto al maltrato, pues no, mira que ya no me volví a maltratar, no nos volvimos a tratar mal, ¿será que ya me dejó de querer o alguna cosa pasa? Porque asociamos todas nuestras dependencias. Bien. Entonces, como ya no dependemos de lo de afuera,
nuestro cerebro también va bajando los niveles de cortisol excesivos. ¿Sí? Va bajando los niveles de cortisol excesivos y va quedando de manera natural como la química que necesitamos. ¿Sí? Por más de que esto sea tan dependiente, también hay algo que se llama plasticidad. Antes decían, yo me acuerdo que en el 90 más o menos decía 95, decían que una vez que las neuronas se quemaban ya no había poder humano y que ya se quedaba así, que con la neurona que le quedó le tocaba defenderse. Pero resulta que el cerebro también hace nuevas redes neuronales. Personas dependientes terminan siendo tranquilas sin sus dependencias, personas controladoras terminan confiando. Personas que buscan la felicidad terminan experimentando la presencia y no buscando más afuera. Y entendiendo que no van a encontrar. Hay personas que dicen, yo no cambio el mejor día de mi vida en mis dependencias por el peor día de mi vida acá como en sobriedad. ¿Sí? O sea, no lo cambio. Bien. Entonces, inicialmente nos tenemos que aguantar, en Europa le llaman el mono. ¿Sí? El mono. El mono es como el craving. ¿Sí? Entonces, inicialmente nos tenemos que aguantar el craving. ¿Sí? Porque es una tentación. Imagínense, yo soy controlador, pero estoy trabajando, no voy a dejar mis dependencias. Voy a dejar mis dependencias, pero soy controlador. ¿Sí? Entonces estoy en la casa, mi pareja se mete al baño a bañarse y me quedo mirando allá y ¡pum! El celular. No mío, ¿sí? El celular. Y entonces me tengo que aguantar el craving. ¿Cuál es el craving? Pues las ganas de mirarlo. Entonces me aguanto el craving. A veces me ayuda la misma vida. ¿Sí? A veces voy para allá y, ay amor, que se me quedaron las chanclas. Pero a veces la misma vida te colabora, ¿sí? Si tú no puedes, la misma vida como que te colabora, ¿sí? Pero si puedes abstenerte, te aguantas un poquito el craving. Y el craving dura más o menos entre 3 a 5 segundos y ya si tú lo haces consciente ya puedes detenerte. La satisfacción de no hacer esto es más plena que la satisfacción de depender, porque esta satisfacción es como temporal. ¿Sí? Entonces, en términos de tiempo, estos todas son a corto plazo. Todas las dependencias son a corto plazo. Esto es a largo plazo. Porque la estabilidad de mi cerebro va a comenzar siendo más a largo plazo que inmediatamente. Por eso las personas que dependen son inmediatistas. ¿Sí? El cerebro dice, quiero una llave, pero la quiero ya. Y quiero hartas, pero quiero ya. Por eso nos volvemos dependientes al inmediatismo. Bueno, y como la felicidad no podemos ir a un cajero de la felicidad y sacar felicidad instantánea, sino que tenemos que trabajarlo un poco. Entonces, ¿estamos dispuestos a aguantarnos el craving? Y mira que no depende del otro, depende de mí. Estar dispuesto a quedarme un día solo conmigo mismo. Estar dispuesto a que si soy dependiente a muchas personas, porque hoy no voy a almorzar solo. A ver qué pasa. A ver qué más podemos estar dispuestos. Estar dispuesto, a esto le llamamos como incomodidad. ¿Sí? Pero ya despuésito sigue como una satisfacción. Que nosotros mismos la producimos. Si nosotros supiéramos que nosotros mismos producimos la felicidad en sí mismo, no dependeríamos tanto. Generalmente las argollas de matrimonio dicen por siempre, nunca estaremos solos, no sé qué, ¿sí? Y eso no es verdad. Debería decir, esto también pasará. O debería decir,
Y el problema mientras está. es la impermanencia, claro, y por eso no podemos disfrutar las cosas porque pensamos